Buenas tardes, Lucy. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Michelle? Dije buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucy. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes con todas. Vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar en indicarme qué es lo que vimos la clase anterior? Chicas, Profe, estábamos viendo sobre algunas funciones de Word. ya. ¿Y qué decíamos de esas funciones de Word? Estábamos viendo algunos iconos, perdón, de la barra de inicio de Word que nos sirve para realizar algunas actividades, dicen. ¿Como cuáles, Isabel? em, Concretamente, ¿qué vimos? Copiar y pegar. Bueno, esa parte no lo habíamos visto. Vamos. A ver, creo que el copiar y pegar me parece que es una de las funcionalidades el menos estilo complejas. Esto del estilo de la... De los estilos estilo de de párrafo. párrafo. Sí, para completar un poco de lo que dice María, el copiar y pegar posiblemente no es de lo más complejo, pero vamos a tener cierto tipo de características lueguito cuando veamos algunas otras funcionalidades, cuando vayamos a ver algunas otras cosas. Vamos a trabajar con esto del copiar y pegar y con algunas formas de pegado específicamente, ¿sí? Ya. Habíamos visto la parte de estilos de párrafo. ¿Qué habíamos dicho de los estilos de párrafo? Ya, que son muy útiles, dicen en el caso de que no queramos hacer uno por uno, sino que solo le configuramos al estilo que queramos y solo señalamos y le vamos arreglando bonito. Ya. O sea, no... Para el momento de tener una estructura, ¿sí? Y esta estructura debe ir basado en ciertos criterios. Los criterios que más vamos a utilizar nosotros están enfocados a un trabajo relacionado con las normas APA, y hoy vamos a ver parte de las normas APA. Sí, perdón. En primera instancia, o todavía no vamos a ver la parte de referenciación, eso lo vamos a dejar para otros espacios, o bueno, para el día martes específicamente vamos a ir viendo algo de normas de referenciación. Pero también dentro de esto sí podemos ir determinando, podemos ir configurando algunas partes de lo que nosotros debemos realizar, ¿sí? Por ese motivo, dentro de nuestro arranque de trabajo, vamos a visualizar o vamos a empezar a describir y a utilizar, como digo, ciertas asignaciones de las normas APA. ¿Ya? Para esto, en primera instancia, voy a buscar normas APA. Digito en mi navegador, o si no ya directo en el buscador, y me dan la parte de normas APA. ¿Sí? Me dice la primera opción, normas APA, guía completa con plantilla y generador. Ya vamos a ver algo de eso, pero específicamente tenemos la organización normasapa.org, ¿sí? Y la séptima edición. Entonces, cuando nos entregan esto también dentro del trabajo como tal, debemos ir especificando, debemos ir determinando cuál de estas me ayuda dentro del trabajo, sí. Debemos irnos fijando en todo lo que me va entregando la información, y en algunos casos van a entregarme opciones más enfocadas hacia una parte comercial, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, no les voy a decir tener cuidado. Lo que sí les voy a decir es
revisen bien qué tipo de información es la que nos va entregando. Y si de pronto están vendiendo algo. Acá me dice descargar plantillas. Sí. Pero este descargar plantillas, veamos hacia dónde nos lleva o qué nos entrega. ¿Ya? Y al final de cuentas, no tengo por aquí todavía nada. Ah, ya. Plantilla con ejemplo, ya. Voy a descargar una plantilla a ver cómo me va con esto del formato con normas APA. Le voy a abrir este documento. Sí. Que en algunos casos puede ser importante o puede ser interesante para lo que nosotros tenemos. Como les digo, observen, lean bien qué es lo que nos van a entregar uno y otro aspecto dentro de la funcionalidad. Ya. Listo. Ya acá me va entregando, bueno, me está entregando específicamente información de lo que son las normas APA como tal. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ir descubriendo dentro de esto. Y ya dentro de lo que es la parte de la organización y que me va controlando. ¿Sí? Me está dando una historia en relación a las normas como han venido, ¿sí? Si nos fijamos, desde 1952 empiezan a aparecer estas normas, ¿ya? Hay un periodo medio largo que empieza a trabajar con esta parte de las normas y como les digo, todo está para generar cierto tipo de protocolos. Sí. ¿Por qué se hace necesario? Sería bueno de que lo vayan leyendo y acá nos van entregando algunas cosas. Sí, recuerden normas-apa.org, ¿ya? Y tenemos algunas cosas dentro de esto. Listo. Me voy hacia normas APA en español. Veamos a dónde me lleva. Sí. La versión oficial de las normas APA en español. ¿Cuál es la versión más actualizada? Sí. Y fíjese, acá nos empiezan a vender a nivel de compra. Sí. Ya. A nivel de formato, voy a elegir formato y me va entregando algunas opciones que yo ya puedo ir utilizando y es lo que nosotros vamos a establecer. Ir entendiendo algunas cosas. Sí. El tamaño carta 8.5 por 11 pulgadas y con márgenes de 2.54, es decir, 1 pulgada en todos los lados. Cosas que yo debo comprender. ¿Por qué motivo será en pulgadas y no en centímetros? Porque no daría la pantalla para pulgadas. No, la pantalla nos entrega fácilmente para pulgadas o centímetros, no es problema. ¿Por qué creen? ¿Qué otra justificación puede ser? Chicas. ¿Será porque es una medida que se utiliza a nivel mundial? ¿Dónde se utiliza más las pulgadas? En el Reino Unido, creo. ¿Y dónde más? ¿Saben En qué, Europa. ¿saben qué significa APA? Yo no, si me explica. ¿Alguien sabe qué significa APA?
No, listo. ¿No? Alguien que nos ilumine. Estamos buscando eso todos. American Psychology, algo es dicen. Ya, la Asociación de Psicólogos Americanos. Pero recordemos que esa es una traducción. Esta traducción viene del inglés. Sí. Y al hablar de psicólogos americanos no estamos hablando de toda América, estamos hablando de Norteamérica. Y cuando hablamos de Estados Unidos, ustedes revisen todo lo que tenga que ver con medida. Ellos se basan en pulgadas, pies. ¿Sí? Cuando nosotros le traemos para el lado latino, empezamos a ver esto de centímetros, porque de ahí básicamente va por el lado de pulgadas y pies. Entonces, no se hace mayor tipo de problema. Sí, estamos viendo 2,54 centímetros, es decir, ellos le separan 1 pulgada en todo el espacio. Y este tipo de cosas son las que nosotros vamos a empezar a entenderlas en estos momentos. Sí, al momento del trabajo. Algo adicional. ¿Ya? Todo lo que debemos ir viendo, sí, aquí nos está dando ya los tipos de letra también. Debemos de estar claros el por qué. Cuando nosotros hablamos de tipografía, no nos permiten todos los tipos porque aquí ya está establecido el tamaño. Y no sé si se recuerdan, si la pueden leer luego, van a darse cuenta que ya está calculado el número de palabras por hoja como máximo, ¿sí? Asumiendo de que exista un solo párrafo y dándole un promedio como tal, es decir, me va a entregar número de palabras, número de líneas en todo el proceso. Por eso es importante esto de las normas como tal. Posiblemente en algún momento les indique algo que no entra dentro de las normas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a verle de manera rápida, el párrafo es a hoja completa. Si nosotros vamos por otro tipo de ¿cómo se llama? De norma, posiblemente nos dan con columnas. ¿Ya? Ya. Dentro de esto también ir especificando que las cosas que nosotros vayamos ingresando acá, que las cosas que nosotros vayamos considerando dentro de esta parte, posiblemente va a diferir mucho de otro tipo de normas, y todo va a depender de dónde nosotros publiquemos. Sí. Hablamos de párrafos a línea entera, pero la primera tiene cierto tipo de sangría. Entonces todo ese tipo de cosas son las que a nosotros nos toca empezar a establecer. ¿Ya? Y con eso empezamos el trabajo. Recuerden, de aquí voy a abrir una hoja nueva. ¿Qué es lo que se sugiere siempre cuando nosotros vamos a realizar un trabajo desde cero? La sugerencia es configurar lo que más se pueda en su momento inicial, para luego no estar con el inconveniente de esta parte se me descuadró, esto de acá también se me descuadró y cosas así. Entonces, lo primero que vamos a aprender en estos momentos, y si alguien ya lo sabe, simplemente reforzar o que también lo practique, ¿sí? Si es que alguien no lo sabe, netamente lo que necesito es que lo aplique, lo practique y cada vez se haga un conocimiento mucho más transparente, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer nosotros en este momento inicial va a ser una configuración.
la configuración de la hoja y de los márgenes. Me voy a disposición, en algunos casos van a tener formato, ¿sí? Me voy hacia el tamaño. ¿Qué tamaño me dice? ¿Se recuerdan? Carta. Carta. Ya. Le modifiqué a tamaño carta. ¿Sí? Tamaño carta. Otra de las cosas que yo tengo que ir desarrollando o ir comprendiendo dentro de esto, al momento que ustedes presenten un oficio, la sugerencia sería no lo coloquen en normas APA. Comúnmente nosotros compramos las hojas de acuerdo a nuestro estándar nacional. ¿Cuál es nuestro estándar nacional? ¿Qué tamaño de hoja es? A4. A4. Sí, esas cositas son las que sí debemos ir considerando, teniéndolas en claro en caso de que vaya apareciendo algo. ¿Sí? En los márgenes, revisemos cómo están los márgenes. Sí. Miren, yo tengo el normal, aquí está definido como normal y me dice superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 3. El superior me da 3, 2.5, 2.5, 2.5. El moderado me dice 2.5, perdón. El moderado me dice 2.54, 2.54, 1.91 y 1.91. Sí. El ancho me da este tipo de espacios y el reflejado otro tipo de espacio. Recuerden, nosotros estamos haciendo una configuración con normas APA enfocado siempre a un estándar internacional que puede acoger algún tipo de revista. Si por ahí existe cierto interés, digámoslo así, de alguien de generar un libro, posiblemente las normas APA no sea lo más adecuado, posiblemente, ¿no? Si ustedes se fijan, pueden existir muchos libros de obras literarias que van a tener a doble columna. Puede ser algo medio importante. En otros casos posiblemente vamos a tener los libros, no sé, se me ocurre una cara con texto y la otra con imágenes, que suele darse. Todo va a depender de la parte editorial. Entonces, perdón. Perdón un momentito. Listen, Dime, disculpe, mi compañera dice que por favor le deje entrar a clases. ¿quién ha? Estefanía Villasís. Ya reviso. ¿Dónde estás? ¿Dónde? No. Listo, por ahí creo que estamos. Estefanía. Ya. ¿Por qué llegas a estas horas? Es la pregunta. Perdón, lo que pasa es que me fui a traer el almuerzo donde mi abuelita y me demoré un poco. Ya.
¿Y el almuerzo para todos o no? Sí, jefe. Sí, ya, nos das la dirección para llegar para allá. Por favor, Ya. recuerden las horas de ingreso, ¿sí? Pero porque vivo lejos. Ya, recuerden las horas de ingreso. Listo. Vamos. Sí, entonces, dentro de estos márgenes que nosotros lo tenemos acá predefinidos, no encontramos ninguno que sea a lo que las normas me entregan. ¿Sí? Entonces digo personalizado. Y dentro del lado de vertical, ¿sí? En márgenes está la hoja vertical. Tengo 254, 254. El izquierdo también debe ser de 2,54. Y el derecho debe ser de 2,54. ¿Sí? Luego veremos si nos entregan algo en relación a encabezados, pies de página y así. ¿Sí? Entonces, con esto le doy un clic y es el margen en el cual nosotros debemos trabajar. Perdón. Me dice, se dan cuenta cuando empiezan a llegar así. Ya. Me dice, a ver, estábamos en márgenes y está el tamaño de hoja. Vamos con la tipografía. Sí. Mientras en la sexta edición se sugería el uso de Times New Roman 12, la séptima edición de las normas APA trae una serie de sugerencias de tipos y tamaños de fuente que se puedan usar en tu documento. Y acá me da tipos y tamaños. Ya vamos a ver. Para que puedas usar en tu documento, ingresando en el enlace anterior, puedes ver las excepciones de donde puedes utilizar una fuente más grande o más pequeña. Y vamos hacia los tipos y tamaños de fuente. Entonces, será más fácil o más difícil leer el texto. A ver, esta es una de las recomendaciones que lo hacen a nivel general. Se requiere de que la letra tenga menos cantidad de curvas. ¿Por qué? Porque una letra con más cantidad de curvas puede llevar a confusión dentro de una lectura. Sí, recordemos esto a nivel de libros. ¿Cuántos libros ustedes han visto, han revisado que tiene manuscrita versus cuántos libros han visto que tienen letra imprenta? Chicas, Todos son con mano imprenta. todos son en imprenta, o la mayor parte. Por ahí alguna vez alguien sí me indicó un libro manuscrita, pero bueno, con cierto tipo de rasgos, no hablemos de que 100%. Sí, y va por esos lados que nosotros debemos ir identificando. Entonces, Times New Roman se considera un tipo de fuente con serifa. Sí, y esto de serifa tiene que ver con puntas y curvas, ¿ya? Y el Arial, una fuente sin serifas. Posiblemente, y si nos fijamos aquí con qué tipo de letra está escrito, ¿sí? Posiblemente no es la letra más agradable a la vista, o en algunos casos no la vamos a considerar muy agradable, pero se requiere. ¿Sí? Están las fuentes recomendadas y en qué tamaños. ¿Sí? Calibri Arial de 11 o Lucida de 10. Times New Roman de 12, Georgia de 11 o Computer Modern de 10. ¿Sí? Que esta fuente es predeterminada en LaTeX, que es otro tipo de tecnología para desarrollo de documentos escritos. ¿Ya? Debes de utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos, con siguientes excepciones. Figuras. Dentro de las imágenes de figuras es recomendable utilizar una fuente sin serifa con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Es decir, cuando yo vaya a incluir figuras, no puedo desarrollar esto.
Código fuente de lenguajes de programación, es decir, que en algunos casos voy a necesitar esto. Sí, monospaciada con lucida console de 10 puntos o courier new de 10 puntos. Nos está dando formas. Sí, notas al pie con una fuente más pequeña que la fuente del texto y un interlineado diferente. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, no vamos a tener mayor tipo de excepciones. Todo debe estar en un mismo tipo. ¿Ya? Y por eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es venir a ver el normal. Digo configurar. Sí. Y está en calibre y cuerpo de 11. Cumple con la normativa. Listo. Le dejo ahí. Título 1. Para yo poder variar algo, recuerden, todo debe estar de acuerdo a las características. Digo que va a ser 12, ¿sí? El título 1, el color va a ser automático y le voy a dar centrado. ¿Por qué? Nuevamente vengo allá, acá me da hablar de encabezado, ¿sí? Miren, título nivel 1 centrado, título nivel 2 está alineado hacia la izquierda, título nivel 3 alineado a la izquierda pero con cursiva, ¿sí? Título 4, título 5. Entonces aquí ya me está dando las características. ¿Qué tengo que hacer? El título 1 le puse centrado con negrita. Listo. El título 2 también le voy a dar en Times con el mismo tamaño 12, automático, a la izquierda y con negrita. ¿Sí? Y voy a crear un estilo que no hay el título 3. Perdón, crear un estilo. Voy a crearme un estilo basado, ¿sí? Digo título 3, ¿sí? ¿Basado en cuál? Digo que basado en el título 2, pero adicionalmente este tiene negrita. Listo. ¿Ya? Entonces, el normal ya me entrega algo, el título 3 tiene algo, el título 1, título 2 tiene algo, ¿sí? Y con eso yo ya puedo ir configurando mi ejercicio. Luego, con texto necesitamos ir desarrollando o ir identificando algunas cosas adicionales. Le guardaré antes que me arrepienta, ¿cierto? Le voy a guardar este documento como una fase que me diga práctica. Llevamos sí, práctica de este día. Bien, voy a abrir este ejercicio, el ejercicio que lo hicimos el día miércoles, creo que fue, ya, que les estaba explicando con tamaños y tipografía diferente a la que se aconseja, por el hecho de que quería que observen las diferencias. Entonces voy a hacer un control C de copiar, voy a pegar, ¿sí? Pero quiero que se me pegue sin nada de formato.
Entonces me vengo a pegado especial y digo que conservar solo texto. Sí, voy a pegar, busco las opciones de pegado y digo conservar solo el texto. ¿Ya? Y conservando solo el texto, nuevamente todo me aparece de tipo normal. Entonces, esta parte del ejercicio es título 1. El 1.1, el 1.2 y todo lo demás va a ser título 2. A ver, introducción, sí. El 1.2 va a ser título 2. El 1.3. Entonces aquí ustedes pueden desarrollar este trabajo de acuerdo a lo que se revise, de acuerdo al ejercicio como tal. Ya 1.4 título 2. Uno 5 y 1.6. Listo. Esto es lo que se tiene al momento. ¿Ya? Bien. ¿Qué más puedo decir? A ver, esto necesito que todo sea en mayúsculas. A ver. No me está dando una parte del texto. Bueno, ya le veo esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón. Listo. Me estaba dando por ahí un problema. Con Shift F3 o la tecla que está bajo el bloque de mayúsculas y F3 pueden transportarle todo a mayúsculas, a minúsculas y así. ¿Ya? Entonces yo le doy ese que fuera el primer espacio. Listo. Dicen una preguntita, ¿cuál sería en mi teclado? Porque aquí no tiene F3. Híjole. A ver, espérame un momento. Oh, ya lo encontré. Mil disculpas. Ya lo ¿Sí? encontré. ¿Sí lo encontraste? Sí, sino que han estado en letras bien diminutas. Ya. Posiblemente te toque presionar la tecla FN. Si es que estás en un teclado portátil. Sí, ha estado en una diferente posición. Ya. Listo. ¿Qué más tenemos que revisar? Sí. El interlineado. ¿Qué es lo que nos dice? Interlineado doble. Y al inicio de cada de cada párrafo debe tener sangría. Ese es uno de los aspectos que debemos ir nosotros determinando. ¿Sí? Voy a grabar. Me voy nuevamente a la parte de normal. Voy a modificar. Perdón. Dentro del formato me voy hacia párrafo. El interlineado debe ser doble. ¿Sí? El espaciado en todos los casos debe ser igual. Entonces, estoy acá, digo que en formato el interlineado debe ser doble. ¿Sí?
y no debe existir nada de diferente en todos los casos. Automáticamente ya se modificó, ¿ya? Nuevamente me voy a normal, digo modificar. ¿Por qué? Porque en primera instancia, ¿sí?, dentro del párrafo debemos hablar que la sangría debe ser de 5 no era de 5 en la primera línea, sí, de 1.27, ¿ya? Entonces selecciono 1.27 y digo aceptar y vengo a aceptar. Entonces, en todas las primeras líneas, miren, sí, y con eso ya está mi documento, digamos que casi listo. Posiblemente todos estos que me dicen por qué elegimos este tema, puede ser título 3, esto que me dice cuerpo, digamos que es título 3, me dice factor genético, título 3, factor patológico, título 3, factores socioculturales, título 3, ¿sí? Por ahí creo que está, le grabo. Entonces, hemos aplicado algunas cosas dentro de alineación a la izquierda, eso debo estar claro, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, está la alineación a la izquierda, y por eso cuando nosotros les digamos, cuando yo les diga específicamente, ¿saben qué? Necesito tal trabajo con normas APA. Ustedes simplemente deben empezar a configurar y hacer el trabajo en normas APA. Y si yo les digo por ahí, es que el documento debe estar justificado. ¿Qué me dicen las normas APA a nivel de la alineación? Alineación a la izquierda. Que debe ser justificado. Que no debe ser justificado, que debe ser alineación a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos siempre considerar, y por eso en algunos casos también me gusta que seamos críticos y además de ser críticos, el que tengamos argumentos, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, bajo el ¿cómo se llama? Bajo el hecho de que en ocasiones les digo hagan tal cosa, o decimos nosotros como docentes hagan tal cosa, pero por ahí queremos modificar algo, ustedes deben tener el argumento y también la solvencia de decir disculpas, esto no corresponde. Sí, ocurre muchas veces que se les dice apliquen normas APA, y al momento que traen el documento alineado hacia la izquierda y no justificado, como en ocasiones parece que visualmente se ve mejor, y nadie dice nada. Cuando yo les digo justificado en lugar de alineado hacia la izquierda, automáticamente ya no son normas APA.
me puedo estar basando en las normas APA, pero ya no son las normas APA como tal. ¿Sí? Entonces, son cosas de esas las que nosotros necesitamos determinar. ¿Ya? Preguntas. En los trabajos que mandan, ahí sí podemos justificarle. Es que eso les digo, todo va a estar de acuerdo ¿cómo se llama? A lo que el docente les pida. Sí. Si les dicen normas APA, así a secas, son normas APA. Entonces, en las normas APA les dice justificado, no. Alineado a la izquierda, perfecto, alineado a la izquierda. Si en las normas APA el título les dice que debe mantener las mismas características que el texto normal, entonces tratemos de buscar solamente otro tipo de letra, pero cumpliendo con la normativa. ¿Por qué motivo necesitamos hacer eso? Les voy a dar una pequeña explicación adelantándome a cierto espacio. ¿Sí? Hice un salto de página. Ya, y por eso ya está acá en la página número 2. Entonces, en la primera, me voy a ir a referencias. Digo tabla de contenidos. Digo tabla automática. ¿Y qué pasó con lo que comúnmente le llamamos índice? Que es la tabla de contenido. ¿Sí? Automáticamente ya le tenemos generado. ¿Sí? Es por eso o es para eso lo que nos sirve el hecho de manejar los estilos, que yo puedo ir modificando los títulos de forma manual sin cambiar el estilo, y al momento de querer generar una tabla de contenido no me va a permitir. ¿Ya? Entonces básicamente necesito yo identificar ese tipo de cosas. ¿Sí? Si yo quiero generar automáticamente tablas de contenidos y algunas otras cosas más, debo yo trabajar con estilos. No sé si hay alguna inquietud. Dicen, yo tenía una preguntita. ¿Por qué cuando se hace el documento se lo hace en Word y se lo pasa a PDF, queda muy bien? O sea, no se mueve absolutamente nada. Pero cuando le envían a uno un documento en PDF y uno trata de transformarlo a Word, se mueve todo. A ver, recordemos cosas importantes. Sí. El Word o el archivo de Word, ¿qué formato tenía? DocX. DocX. Sí. El archivo de Word, el que tiene formato DocX, es un archivo editable. ¿Ya? Ese archivo editable, al momento que me lo pasan a mí, yo debo tener las mismas características o mejores en mi aplicación Word instalados que la persona que me lo envía. Y esto significa específicamente tipografía, tipos de letra, ¿ya? Porque si no tengo la misma tipografía, cuando yo lo abro en mi computador, se adapta automáticamente a la que mejor está. Y esa adaptación hace que se me elimine el formato como tal. ¿Sí? Por eso es bueno siempre trabajar con tipografía base. Y las normas APA me ayudan a eso. ¿Por qué? Porque ya me dice qué tipos de letra, y esos tipos de letra por lo general le van a tener instalado en todos los equipos. Ahora, al momento que yo le traslado a un tipo de documento portable o PDF, este formato primero no es editable.
¿ya? Y al momento de yo transformarle o hacerle una reconversión nuevamente para que sea tipo un formato reconocido por Word, este formato, o más bien dicho, esta reconversión no me garantiza que todo va a guardar el mismo aspecto. ¿Por qué? Porque en la forma visual yo puedo tener una tabla, pero en la reconversión puede asumir de que no hay tablas, solamente tabuladores. Sí. O en mi forma visual solamente son tabuladores y en la forma de transformación le reconoce como tablas, solamente dando un ejemplo. Sí. Por ese motivo no es muy aconsejable. En ocasiones, cuando la tipografía tampoco es clara, posiblemente la transformación en palabras legibles no son las más adecuadas. ¿Ya? Es por eso que no se recomienda, pero muchos lo hacemos, porque en ocasiones necesitamos. Sí. Es más que todo un trabajo interno. Recuerden, lo visual para nosotros es una cosa, pero el trabajo interno en el procesamiento del equipo es muy diferente, porque todo se mueve a nivel de bits. Ya, no se mueve a nivel de palabras, no se mueve a nivel de números, se mueve a nivel de bits. Y es por eso que en ocasiones de esas reconversiones no van a ser las más ajustadas a una realidad que queremos. Eso quiere decir que cuando se hace un trabajo en grupo, dígase usted de 4 o 5 compañeras, lo más recomendable es pasarse el trabajo pero en Word. Depende de qué trabajo. Recuerden, nosotros vimos algo de la parte colaborativa. Nosotros tenemos una hoja membretada, ¿ya? Y cuando utilizamos esa hoja membretada, debería ser ya para la parte final. Entonces, yo voy a desarrollar mi trabajo grupal. ¿Sí? ¿Qué se recomienda? Se recomienda el trabajo en una plataforma colaborativa. Una vez que ya está hecho todo, es decir, el contenido está listo, me descargo y en esos momentos le puedo pasar a mi plantilla como tal. Que se va a necesitar un poquito más de labor ya en el momento de pasarle a mi plataforma Word, sí. Pero eso no significa que ¿cómo se llama? Que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos trabajo grupal y estamos haciendo en un archivo de Word, nos queda dos cosas. O solamente una persona se pone a digitar, a copiar, pegar y cosas así. O nos empiezan a hacer una videoconferencia. Nos empezamos a pasar el archivo, pero posiblemente alguien pase el archivo no correcto. No sé si han visto ese meme que decía tesis 1, tesis 2, tesis final, tesis final final, tesis final, revisión final y cosas así. Ya, ¿por qué se da eso? Porque justamente no tenemos esa prolijidad en ocasiones de hacerlo a nivel de trabajo colaborativo y que se pueda ir revisando desde ahí. Sí. Nosotros como estudiantes deberíamos utilizar estas herramientas y como digo, ya cuando ustedes digan está listo, ese momento sí le va a tocar el trabajo un poquito más fuerte o el trabajo final a una sola persona, pero es menos complejo de trabajarlo en Word, de que todo el mundo, entre comillas, esté viendo, esté aportando a través de una pantalla, pero sigue trabajando una sola persona. Son cositas que tocaría por ahí evaluar. Lo otro que no se recomienda, porque también suele pasar, sí, se les dice trabajo colaborativo y dicen María, tú haces la parte 1, Isabel haces la parte 2, Alex haces la parte 3
y Michelle haces la parte 4. Entregamos hasta el día viernes 28, listo. El viernes 28 Alex entrega en Times, Michelle entrega en Courier, María tiene en Georgia e Isabel tiene en Calibri. Unen los trabajos y se fue. Y no vimos si es que está sin faltas ortográficas. No se desarrolla ningún tipo de cambio de tipografía para homogenizar todo y cosas así. Entonces eso también suele pasar. Por ese motivo, siempre la recomendación va a ser utilicen plataformas digitales y ya cuando esté listo, que alguien se encargue de hacer la parte final. Sí, esa es la recomendación que yo daría. Dice, usted está hablando de repartirnos los temas, ¿no es cierto? Pero, o sea, me supongo que tendríamos que hacer en Word cada uno de los temas que nos dividimos y pegar ahí, creo yo. Mira, para prácticas, para pruebas, eso va a ser individual. Entonces, de forma individual no es problema, porque yo veré si es que lo hago en el Google Drive o lo hago a nivel de Word. El problema siempre va a seguir siendo a nivel de trabajo grupal, trabajo colaborativo. ¿Ya? Permítame en algo. Ah, ya escribí algo mal. Esperemos que se cargue y les voy a indicar solamente una partecita desde lo que es el Google Drive y luego de eso vemos qué es lo que nos puede convenir más. Sí. A ver, está acá. Hoy llevamos 7. Bien. Voy a crear un documento en el Google Drive. ¿Ya? Le voy a poner el mismo nombre. Sí. Espérenme un segundito, por favor.
Ya. Chicos, disculpas. Sí, una situación emergente. A ver, acá tenemos lo mismo, sí. Yo tengo la parte de formato, tengo la parte de párrafo, tengo el título, sí. Subtítulos, título 1 y estas cosas, ¿ya? Entonces, yo también tengo estilos predeterminados, ¿ya? Y estos estilos debo yo empezar a generarlos. Es una de las cosas que se debería hacer. ¿Qué más tengo? A ver, permítame. Sí, tengo el interlineado, que también puedo irlo aplicando, ¿ya? Tengo la parte de orientación de página, que puedo irlo aplicando. No sé, ¿qué más tenemos por acá? Ortografía, formato. Me parece que por ahí va. Ah. Ya. En detalles del documento, esto de acá, bueno, es parte de. Y de ahí, ¿qué más tenemos? Pero bueno, al final, yo lo que puedo desarrollar acá, sí, es lo mismo. Puedo insertar puedo insertar acá una imagen como la que tenemos a nivel de nuestra hoja membretada y le puedo colocar como marca de agua y esas cosas. Entonces, yo puedo desarrollar aquí mi trabajo similar a lo que hago en el Word, y al momento de la descarga, para que no se me dañe, le descargo como documento PDF, porque sí se corre el riesgo que en ocasiones algo se desconfigure en relación a lo que nosotros realizamos y desarrollamos, ¿sí? No sé si por ahí también queda claro lo que nosotros debemos ir desarrollando, debemos ir haciendo. De pronto, Inge, a mí me habían indicado que para de pronto que el problema sea mínimo, cuando se hace parte de un trabajo, guardarle una memoria. Entonces, cuando regrese el trabajo donde mí, simplemente le pego lo que la otra persona me había enviado. Me dijeron que era un poco menos riesgoso, pero que era lo que podía hacer. ¿De pronto está bien? Es que eso les digo. Mira, María, les pongo un ejemplo ya mucho más real, ¿ya? Vamos a hablar acerca del sistema informático. Listo, mi grupo es de 3 personas. Entonces, tú, María, vas a hacer la parte del usuario. Yo, Alex, hago la parte de hardware. Y acá le tenemos en primera instancia, ¿a quién le tenemos? Déjenme ver. ¿Quién es? Y Doménica va a ser la parte del software. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tú, María, haces en Times New Roman? Yo hago en tipo Calibri y Dome hace en ¿qué otro tipo más? En Arial, ¿ya? Ese puede ser problema número 1. Problema número 2. No se da muy seguido, pero se da por si acaso. Alguien me presta un dispositivo móvil. Sí, un dispositivo que pueda irlo llevando de un lado a otro, un flash. Posiblemente al momento de desconectar de mi máquina o de la máquina de donde me pasaron la información, en ese momento se llega a quemar, porque recuerden que son circuitos, se llega a quemar este dispositivo flash. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que automáticamente no voy a tener chance de recuperarlo. Ahora me pueden decir, sí,
pero ya no voy a hacer ese proceso, voy a enviarlo por correo electrónico, voy a enviarlo por WhatsApp. Perfecto. Sí, seguimos con el mismo ejemplo, usuario, hardware y software. Muy bien, al momento de presentarme como es trabajo en grupo, te digo, María, por favor, dame un resumen de todo el trabajo. No me des el resumen solamente de tu parte, porque yo no conozco qué parte es la que hiciste, sino de todo tu trabajo. ¿Ya? Si tú uniste todo el trabajo, posiblemente vas a tener esa posibilidad de darme el resumen. Entonces el profesor me dice a mí, me dice, a ver Alex, dame el resumen de todo el trabajo. Pero Alex no estuvo enmarcado en todo el trabajo, estuvo enmarcado solamente en el hardware, que es la parte que me correspondía. Sí. ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? Entonces de ahí viene ya un inconveniente 1, adicional a los otros inconvenientes de trabajo que te estaba diciendo. ¿Qué más podemos tomar como inconveniente? Porque mira, son casos que a mí como docente me han pasado. Sí. Chicos, me presentan el trabajo, listo. Tenga, profe, presentado el trabajo. Bueno, del trabajo viene preguntas que también van a ser desarrolladas dentro de la prueba. Sí. Y en eso Alex, María y ¿quién más era? Y Doménica discutieron luego del trabajo. Sí. Y solamente María se quedó con el trabajo completo. Vamos donde el profesor Alex y Doménica y le decimos, vea, profe, no podemos estudiar porque no nos quiere entregar el trabajo completo. Sí. Y son cosas que pasan. ¿Ya? Una de las cosas que yo siempre les digo a mis estudiantes, y serio, cierto, ya les voy a pedir todos los trabajos en fila. Sí, una de las cosas que les voy a pedir que siempre suelo pedir a mis estudiantes, es el hecho de que todos deben tener todo el trabajo. No que me lo envíen, sino que deben tenerlo, para evitar todo este tipo de cosas que suelen pasar. Por ese motivo, cuando hablo de trabajo colaborativo, yo siempre les suelo hablar del mismo sentido. Busquemos plataformas que todos podamos consumir en tiempo real y plataformas que nos permitan acceder en tiempo real a este trabajo. Si no tengo esa posibilidad, voy a estar con inconvenientes. Entonces, hay que ir analizando todos estos aspectos y nuevamente la insistencia va a seguir siendo la misma. Tratemos la forma de desarrollar los trabajos, pero en forma de edición, ¿sí? Y que todos tengamos acceso al mismo. Esa sería la recomendación que les doy. No sé, María, si por ahí existe algún otro tipo de criterio. No sé si el resto de compañeras también tienen por ahí algún otro tipo de criterio. Y podríamos ir analizando, porque esto también es de analizar. ¿Sí? Chicas. Sí, listen, mi pregunta iba porque a mí me tocó hacer, por ejemplo, un trabajo y teníamos que repartirnos el trabajo entre 5 personas. ¿Y qué sucede? Que nadie quería ayudarnos uniendo el trabajo. Como no conocía yo del tema, pensé que era una cosa bien difícil de hacerlo. Entonces yo no conocía de la tecnología y se le rogaba, pero como que fuera la Virgen María, que por favor nos ayudaran a alguien uniendo el trabajo, porque ya estaba hecho el trabajo individual, solo necesitábamos, como suelen decir algunos, cortar y pegar. Entonces alguien nos decía, sí, eso es facilito, pero el que sabe será facilito, y ahora uno que no sabe, pues eso estaba durísimo, pero ahora que ya usted lo explica, por lo menos yo lo entendí. Muchas gracias. Listo, María.
No sé si de pronto por ahí existe alguna otra inquietud. Ninguna, Inge. Estamos yendo bien. Listo. A ver, vamos a levantarnos un momento. Ya saben bien cómo funciona esto. Necesitamos trabajar, ¿ya? Pero también necesitamos un poco ver acerca, no un poco, siempre ver acerca de nuestro cuerpo. Eso significa que en estos momentos vamos a levantarnos. A mí ya me están doliendo algo las piernas. Vamos a levantarnos, vamos a caminar, tomen un poco de agua, coman una fruta y no se irán a comer muy rápido el almuerzo, vayan a quedarse dormidos en media clase. Sí, y nos vemos acá en cuestión de unos 12 13 minutos, a las 13:25. Sí, Ya dicen. listo, chicas.
Chicos, ¿estamos? Sí, listo. Sí, listos. Sí. Listo. Sí, dice. Bien. Como observarán, nosotros estamos en un proceso que, que habla de varias cosas, no solamente en algo que nosotros lo vamos desarrollando de una forma lineal y sin ningún tipo de opción. ¿Por qué decirles esto? Porque dentro de lo que es la parte de estudio, nos habla siempre de procesador de texto, pero no nos dice qué procesador de texto. Y esa parte para mí por lo menos es de lo más beneficioso, en el sentido de que nosotros no deberíamos tener solo el conocimiento de una plataforma, sino deberíamos tener un conocimiento de varias plataformas en sí. ¿Por qué enfocarlo? Sí, enfocarlo desde el punto de vista que tiempo atrás salió una legislación que nos decía que las empresas públicas deberían utilizar software libre. Algunas empresas lo cumplieron. Y posiblemente radica esto no en que se me haga más fácil o más difícil, sino también en los costos que esto supone. En una institución pública deberíamos considerar de que todo debe tener su aplicación legalizada y formalizada, y eso conlleva un costo. Entonces, bajo estas características aparece algo, o más bien dicho, existe aplicaciones de software que son gratuitas y en otros casos que, además de ser gratuitas, son de software libre. ¿Qué entender por esto? Entendemos, por decirles, yo trabajo con el Avira antivirus versión gratuita. Sí, antivirus gratuito. Pero yo a ese antivirus no lo puedo modificar. Yo debo utilizarlo como me entrega su casa fabricante. Pero existen otras plataformas que en cambio yo lo podría modificar ahora. Esa modificación no es algo así tan sencillo, sino que hay que conocer acerca de programación y cosas así.
pero también me permiten la libre distribución, es decir, yo puedo instalar eso en la cantidad de computadores que yo requiera, que yo considere necesario y que me permitan hacer un trabajo en ese sentido en distintas partes. Entonces, esto de software libre, por si acaso, no es algo que se da en el país, es algo a nivel mundial. Y ese a nivel mundial a nosotros nos debe llevar a ir siempre identificando cosas que nos puedan favorecer. Tal vez en algunos casos no lo vean de esa manera, respetable todo tipo de criterio, pero desde mi punto de vista nos entrega cierto tipo de oportunidad. Entonces, bajo esas características, hoy les indicaré no el cómo instalar. Para eso tengo por ahí un par de videos que alguna vez lo hice. Les voy a buscar dónde se encuentran y les paso esos enlaces. Pero vamos a ver el dónde me puedo descargar. Sí, la sugerencia aquí sí sería que quienes tienen computador disponible, que computador propio, se lo puedan descargar, más que todo para ir desarrollando también este tipo de ejecuciones y de acciones que necesitamos también realizar y desarrollar. ¿Sí? Entonces, la parte número uno, el entender que yo voy a tener aplicaciones diferentes a Office, pero que me van a dar un funcionamiento similar. Posiblemente no en su forma visual, pero sí en su forma de trabajo. Hoy empezamos a revisar cierto tipo de cosas. ¿De dónde me descargo? Me descargo del sitio web de libreoffice.org. Sí, ese para que vaya a LibreOffice en español. ¿Sí? Y acá yo tengo para descargármelo. Y me puedo descargar de forma gratuita. Entonces, tengo todo lo que es un mundo de información. ¿Sí? Observando que ya existe la versión 7.2, yo estoy con la versión 7.1. Ustedes pueden descargar para diferentes sistemas operativos. El mío, como es de 64 bits, voy a proceder a desarrollar la descarga. Adicionalmente, puedo descargarme una paquetería adicional y me sugieren, si es que puedo, hacer un donativo en valor económico. Si es que quieren lo hacen, si es que no, no. Al momento yo sugeriría de que no. Una vez que se descargan, hay que instalarlo. Pero como les dije, esta instalación deberíamos revisarla desde otros espacios, porque bueno, ya la tengo generada. Un proceso de instalación en todos los casos va a ser muy similar. Sí. Y eso se lo puede realizar. Entonces empieza la descarga. Una vez que descargo, una vez que instalo, voy a dirigirme hacia acá. Bueno, acá tengo el instalador, pero este de la versión 7.1.4 y está la versión 7.2.5. Sí, voy a buscarle donde le tengo libre. Allá. Me va a aparecer algo similar a lo que vemos. Sí se visualiza el icono. Sí, Lice. Ya, listo. Entonces, posiblemente acá se me va a ralentizar un poco, más que todo porque le tengo abierto el Word y por ahí en ocasiones no me da buena compatibilidad en ciertos aspectos. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a abrir. Van a visualizar que la forma es diferente. Sí, su estructura gráfica es algo diferente, pero tiene plataformas similares a las que yo puedo encontrar en cualquier tipo de Office. Es decir,
vamos a tener un procesador de texto, vamos a tener un asistente o gestor de presentaciones, vamos a tener una hoja de cálculo, y bueno, así vamos a ir encontrando un sinnúmero de perdón, un sinnúmero de opciones como tal. Sí, como les digo, esto de acá va más que todo en el sentido de que vamos a visualizar otras opciones. Bien, ya se está cargando. Bien, acá me da la opción inicial y acá me da los tipos de documentos que yo puedo revisar. ¿Sí lo vemos? Sí, Lice. Sí. Ya. Entonces, ¿hacia dónde voy a caminar yo en estos momentos? A ver, otra opción. En este día no vamos a hacer tampoco mayor cantidad de práctica o cosas que se le parezcan con lo que es la parte de LibreOffice, ¿sí? Pero sí vamos a ir revisando algunas oportunidades que me entregue. Bien. Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿sí? Que les ayude a mejorar. De pronto me van a hacer algunas preguntas. Y si es que quiero donar, ¿ya? Como les decía, todo eso es voluntario. No se va a exigir y no se puede exigir tampoco. Y si en otras cosas no les pedía que lo desarrollemos, menos aún voy a pedirles en estos momentos. Bien, acá tengo otra forma de visualización, lo que les había dicho. Sí, tengo la barra de título, pero tiene cosas diferentes a lo que me ofrece el Word. En ocasiones, bueno, aquí me da un menú pop-up. En ocasiones cuando les digo y cómo le ven al LibreOffice, qué características me pueden dar de él, es que es más difícil, ¿ya? Esa no es característica de LibreOffice, esa va a ser una percepción mía en relación a una forma de trabajo, ¿sí? Si nos fijamos, va a ser algo similar en la presentación del menú, claro que con más opciones, ¿no? A lo que me presenta el Google Drive, ¿ya? Pero voy a tener algunas cosas similares, y esto de acá ustedes luego podrán observarlo de mejor manera. Algo que me entrega acá, yo puedo elegir nuevo y dentro de nuevo me dan todas las opciones. En cambio, dentro del Word digo nuevo y es solamente nueva hoja de cálculo. Perdón, hoja de un documento escrito. Sí, si estoy en la hoja de cálculo va a ser solamente nuevo una hoja de cálculo. Acá yo puedo seleccionar cualquier tipo de herramienta. Ya, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que les doy simplemente algunas opciones. Tengo la forma de guardar como, exportar. Todo eso me da desde la barra de herramientas. Yo tengo una barra de menú con sus opciones y tengo una barra de herramientas. Diferencia con el Word me da una cinta de opciones y ya no me entrega una forma similar a una barra de menú. Sí lo puedo obtener, pero está oculta. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya puedo ir viendo cierto tipo de opciones que pueden ser algo diferentes, pero como les digo, eso no quita de que sea mejor o peor. Sí, no va por ahí esta parte de comparación. Todo va a estar enfocado de acuerdo a cómo yo le vaya utilizando, no de acuerdo a las opciones que me entregue. Sí. Entonces, esos aspectos son los que perdón, yo debería tomar siempre en consideración. ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo aplico las opciones? Y si es que es bueno o no es bueno.
Si a mí me preguntan si por mí fuera, yo trabajaría 1000 veces más con este procesador de texto que con Word, ¿sí? En hoja de cálculo posiblemente trabaje más con el Excel que con el Calc. Pero como digo, son percepciones, no vienen a ser absolutos, ¿ya? Voy a tener la misma cantidad o bueno, formas similares de trabajo, sí, pero sí va a existir algunas diferencias en uso, no en, en cómo vamos a funcionar. Si yo puedo generar una tabla de referencia perdón, en Word, acá también puedo hacerlo. Sí. Si yo puedo generar estilos en Word, acá también puedo hacerlo. ¿Ya? Aquí presiono F11 y con F11 me voy hacia mi ventana de estilos. Ya. ¿Sí le estamos viendo acá? Sí, Lice. Listo. A ver. Esto de la tabla de estilos tiene, como les digo, no es ni mejor ni peor de acuerdo a la forma como me vaya presentando. Lo único que hace es presentarme algo que posiblemente es diferente. ¿Ya? Entonces, bajo esas características es como nosotros deberíamos funcionar. Ahora, yo tengo los estilos de párrafo. Sí. Ya me va entregando acá cierto tipo de estilos. Y también tengo la parte de títulos. ¿Sí? Y de la misma manera le marco, le doy un clic secundario y yo puedo agregar uno nuevo o puedo modificarlo. ¿Sí? A ver, se me está quedando esto, espérenme un segundito. Ya. Listo. ¿Le estamos viendo esta pantalla de los estilos? Sí. ¿Qué les parece? Chicos, Le puedo configurar todo en una sola tabla. claro, básicamente acá yo puedo ir generando un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el título 1 yo no le puedo modificar. Si es que yo genero un nuevo estilo, sí puedo empezar a modificarlo. Sí. Sí puedo cambiar el nombre. Me da la parte de sangrías que recuerden, dentro del Word yo debía ingresarme a formato y ahí debía ir cambiando estas opciones. La alineación yo lo tengo en unos iconos propios dentro de la tabla. El flujo de texto significa la parte de caracteres y cómo vamos a ir
manteniéndonos en relación al párrafo como tal. Tiene que ver también con formas de interlineado y esta parte de acá nos aclaran eso. Bueno, eso de tipografía asiática no lo he visto. El tipo de letra que tengo que hacer obligatoriamente, tengo que buscar la Calibri, que es la que le estaba utilizando. El estilo debe ser normal, ¿sí? El tamaño debería dejarle al 100 en caso de enfocarle, ¿sí? Bueno, acá la parte asiática, que eso no nos corresponde. Efectos tipográficos, color de letra, la transparencia, bueno, cosas así. La posición se sugiere que normal. En ocasiones nosotros tenemos acá la parte de subíndices, superíndices, que son espacios, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Bueno, este es el momento de darle un escalado, ya el espaciado entre caracteres, ¿sí? Disposición asiática no nos corresponde. Los tabuladores, si es que queremos darla, y la posición que queremos, ¿sí? Letras capitales en caso de tener opción. Esto de área no nos corresponde. Ya, bordes si es que queremos darle, pero recuerden, se sugiere que no vamos a trabajar con nada de bordes, y los esquemas. Y una vez que se tiene listo, le doy un clic en aceptar. Ya. Puedo, por si acaso, esto a nivel de párrafo, ¿no? Es cierto. Yo tengo acá también otras cosas adicionales que tienen que ver con estilos que pueden ser muy ajustados en casos muy concretos, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a desarrollar no sería tanto. Yo puedo tener estilos de carácter, ¿sí? Y esto puedo irlo destacando al momento de realizarlo. Dentro de esta parte en sí no tendríamos mayor perdón, mayor tipo de utilización en estos momentos, ¿sí? Bien. Bueno, estilos de etiquetas, imágenes y esas cosas. Licen, Dime. buenas tardes. Una pregunta. ¿Sí me podría hacer el favor de darme permiso? Es que lo que pasa es que Licen tengo que ir a dejar a mi hijita. Ya no hay problema. Sí, estamos también ya mismo por salir. Sí, Ya, hoy muy amable. ya. Agradezco, Listo. muchas gracias. Listo. Bien, tenemos estilos de página, lo que nosotros le veíamos dentro de la parte de formato o de disposición que se encontraba así para páginas horizontales, verticales, pero acá yo puedo irle haciendo de forma individual. Esa parte de ejercicio lo vamos a hacer el día martes, pero acá lo puedo hacer de forma individual, ¿sí? Estilo de listas en caso de que necesite alguna cosa personalizada, ¿sí? Y estilos de tablas en caso también de que requiera algo personalizado. Entonces, esto que yo puedo hacerlo en el LibreOffice, también lo puedo hacer en el Word, pero la forma de encontrarlo siempre va a ser algo distinta, algo diferente. Hay que ir observando este tipo de cosas, ¿sí? Listo. A ver, en estos momentos lo que hice es solamente indicarles que existe otro tipo de trabajo más que podríamos ir desarrollando, sí, pero eso de ahí también nos debe quedar a nosotros como una forma de exponer, de expresar que el trabajo no lo debemos hacer o no lo podemos hacer solamente en una plataforma, se lo puede hacer en varias.
que no, si yo no tengo el Word, se me acaba el mundo. No, no es así, porque también puedo hacerlo a nivel del Google Drive o puedo hacerlo a nivel del LibreOffice. Todo va a depender de dónde me encuentre. Sí, esa parte nos queda solamente como una exposición así muy, muy superficial. Luego, cuando ya sea cuestión de ir haciendo cierto tipo de prácticas, lo vamos a hacer en una y en otra plataforma. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Chicos, ¿preguntas? ¿Ninguna? Ninguna, Inge. Listo. No, Lice. No, listo. Bien, entonces con eso hemos concluido la clase de hoy. Como hay momentos que medio me quiero pasar. Despedirme rápidamente porque tengo ya clases con otro curso más. Así que agradecerles nuevamente por la atención prestada y nos estaríamos viendo de aquí el día martes. Sin antes recordarles que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir trabajando en nuestra salud y que nos vaya bien. ¿Listo? Les agradezco mucho por la atención. Pasen bien. Que tenga buena tarde, gracias. Gracias también. Gracias, dicen. Hasta luego. Chao, gracias. Pasen bien. Hasta luego, les Chao, chao. Pasen bien.